Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, la que se ha liado con estos dos. Por fin se supo el misterio, y os digo yo que tiene tela marinera. A ver, que todos sabemos que Can y Demet tuvieron su rollo, ¿verdad? En su momento fueron la pareja de moda, los reyes de Instagram, vamos. Salseo puro y duro en cada posado, en cada viaje. Pero luego, de repente, ¡zas! Se acabó. Y lo dejaron con un silencio sepulcral que olía a chamusquina. Nadie entendía nada. ¿Qué pasó de verdad? Porque entre fans y prensa, se decían mil cosas. Que si celos, que si incompatibilidades, que si uno quería casarse y el otro no. Un lío de mil demonios. Pero ojo, que aquí viene lo gordo. Lo que yo creo que está pasando ahora mismo es mucho más interesante. Se les ha visto juntos de nuevo, ¿veis? Y no son fotos de paparazzi casuales, no, no, no. Son encuentros que parecen un poco dirigidos, ¿me entendéis? Como si quisieran que se supiera, pero sin decirlo abiertamente. Es el típico jueguecito de estamos cerca, pero no estamos juntos, ¿o me equivoco? Para ser honestos, yo sospecho que esto no es una reconciliación de amor verdadero como para volver a salir de la mano por ahí. Creo que es algo más estratégico. Piensa en la situación actual de Can. Ha estado muy centrado en su carrera internacional, en Italia, con proyectos que lo alejan de Turquía y de su público de siempre. Y Demet pues también está ahí con sus series, su fama. Ahora, ¿qué les beneficia que se hable de ellos dos juntos? Un montón de cosas. Para Can es una manera de reavivar el interés en Turquía, de recordarles a todos por qué lo aman tanto. Y para Demet pues igual. Siempre es bueno que tu nombre esté sonando, y si es junto a un bombón como Can mejor que mejor. Es como decir, miren, todavía tenemos química, todavía damos de qué hablar. Y no os digo esto por mal meter, Es que se ve a leguas. Hay un interés mutuo en mantener viva esa chispa de lo que pudo ser y quizás será. O quizás simplemente es una forma de darse mutuamente visibilidad. En este mundo de las celebrities la imagen lo es todo, y si una imagen juntos genera titulares y comentarios, pues se crea la imagen. Muchos dicen que es porque aún se quieren, y puede que haya algo de verdad en eso, ¿quién sabe? El amor es un sentimiento complicado. Pero yo, desde mi humilde opinión de tertuliana de sofá, veo más una jugada maestra para mantenerse en el candelero. Es un, te necesito ahora, tú me necesitas ahora, ¿por qué no jugamos a esto un ratito? Y claro, esto alimenta las redes sociales, los foros, los grupos de fans. Es un no parar. Cada vez que se les ve en el mismo sitio, aunque sea por separado, ya se inventan la historia de que se encontraron. Pero es que ahora las pruebas son un poco más directas. No son solo rumores, son apariciones que si bien no son una declaración de amor, sí que hacen pensar mucho. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hay de verdad detrás de estas apariciones? ¿Es un reencuentro sentimental, una estrategia de marketing, o una mezcla de ambas cosas? ¿Vosotros qué pensáis de toda esta historia? ¿Creéis que todavía hay amor entre Can y Demet, o es solo una forma de seguir siendo noticia?